Vamos a empezar con la sesión del día de hoy, es la número 17, ¿sale? Estamos en el tema de biosistemática, pero ahora vamos a saber para qué nos sirve o cómo es útil la biosistemática dentro de nuestra naturaleza. Vamos a saber cuál es su concepto y a qué se refiere Luca, ¿sale? Estos temas, como les decía, son muy importantes y son necesarios que nosotros conozcamos un poquito de ellos para saber cómo podemos contribuir a la conservación de diferentes especies, tanto de animales como de plantas, ya que nosotros no nos damos cuenta que no solamente le estamos haciendo un daño al planeta al contaminar, sino también nos estamos perjudicando a nosotros de manera indirecta, ya que nosotros estamos en un ambiente, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si ese ambiente comienza a dañarse? Pues obviamente nosotros vamos a sufrir las consecuencias, por ejemplo, nos podemos enfermar de algunas patologías respiratorias, las cuales nos afectan directamente. Entonces, es muy importante que nosotros seamos conscientes y que nos demos cuenta que no solamente estamos dañando al planeta, sino nos estamos dañando a nosotros porque nosotros somos habitantes de este gran lugar, el cual es el planeta Tierra, y que nosotros estamos acabando con él, ¿sale? Pero no solamente con él, sino con nosotros, porque como les decía, poco a poco nos vamos enfermando debido a los grandes cambios que están surgiendo, por ejemplo, el clima, ¿sale? No solamente también el clima, sino también la desaparición de muchas especies de las cuales ya hablamos un poquito, ¿sale? Entonces vamos a conocer un poco más acerca de cómo es que surge la vida en la Tierra, cuáles son los diferentes microorganismos que comenzaron a existir y cómo es que se van desarrollando. Entonces, la Tierra tiene un periodo de vida aproximado, más o menos, imagínense, más o menos de 4.500 millones de años. Durante todo este tiempo han sucedido diferentes cambios que ya hemos hablado de ellos, desde el mismo origen del planeta, el cambio en la atmósfera primitiva, por ejemplo, el surgimiento de la vida y la evolución de esta misma, cómo van evolucionando, cómo van surgiendo todos estos cambios a través de la historia. Bueno, para establecer un orden de todos estos procesos y determinar los mecanismos a través de los cuales se llevaron a cabo todos estos cambios, los biólogos evolutivos analizan las evidencias y se encargan de definir la historia evolutiva de la Tierra. Un papel importante de los científicos es analizar los cambios que han surgido la Tierra, las especies que surgen en ella, tanto plantas como animales. También vamos a ver en esta temática a los paleontólogos, que son quienes se encargan de descubrir las transformaciones de los diferentes organismos a través de los fósiles. Un tema también bastante interesante que más adelante lo vamos a conocer, ¿sale? Entonces, a la historia evolutiva de una o varias especies actuales y extintas se le denominan como filogenias, ¿vale? Es otro concepto que vamos a conocer, que es la historia del desarrollo evolutivo de un grupo de organismos. Ahora, la filogenética, por su parte, se encarga de determinar la filogenia, que ya lo vimos en la parte de arriba, ¿sale? Y consiste en el estudio de las relaciones evolutivas entre diferentes grupos de organismos, utilizando información de moléculas, de ADN y de morfología. Entonces, aquí vemos que un factor muy importante que determina la filogenia es su información genética, como el ADN, por ejemplo, el ARN, ya conocemos a qué se refiere, a adenosín eh, difosfato y este, el ADN, que es ácido desoxirribonucleico, ¿sale? Forman parte de todos estos organismos, entonces, los científicos que están encargados de estudiar todas las transformaciones de estos seres vivos que están en el planeta, principalmente se van a enfocar en su ADN, ¿sale? Y de su morfología. Ahora, con esta información se van a establecer algo conocido como árboles filogenéticos, que son la base
de la clasificación filogenética, es decir, a través de estos árboles van clasificando a las especies, tanto como animales y plantas, según su ADN, según su genética, según su morfología, ¿sale? Así como nosotros en nuestros árboles genealógicos en los cuales nos damos cuenta que a lo mejor heredamos diferentes características, ya sea de nuestros padres, de nuestros abuelos, así es como también nos vamos a dar cuenta de todo lo que se va transformando en las diferentes especies y cómo es su evolución, sale a través de todos estos años. Bueno, otro objetivo principal de los biólogos es el encontrar las relaciones filogenéticas de todos los seres vivos existentes, no solamente de ciertos organismos, sino de todos los seres vivos existentes, ¿sale? Para poder pretender reconstruir el árbol de la vida. Sin embargo, ningún ser humano puede explicar ni describir los procesos evolutivos, por la sencilla razón de que pues estos procesos tardan miles, millones de años en suceder, entonces pues esto sería muy complicado de poder entender, ¿sale? Entonces aquí vamos a ver un ejemplo, aquí está, un ejemplo de un árbol filogenético. Aquí nos damos cuenta que se van a establecer, por ejemplo, el reino monera, los protistas, aquí entran, por ejemplo, los hongos, ¿sale? También van a entrar aquí los animales, como los anfibios, los equinodermos, como la estrella de mar, los peces, ahora sí los anfibios, posteriormente mamíferos, aves, reptiles, crustáceos, arácnidos, insectos, moluscos, todos los tipos de animales, ¿sale? Y por otro lado tenemos lo que son las metáfitas, que son las plantas, por ejemplo, desde los musgos, helechos, licópodos, entre otros. Entonces vemos aquí que estos árboles nos ayudan a clasificarlos según las características de cada una de estas especies. Entonces, Darwin establecía los árboles o la clasificación de estos organismos para poder entender un poquito más sobre su evolución, de cómo son los cambios y las transformaciones que van surgiendo a través del tiempo, pero tomando en cuenta, por ejemplo, el hábitat en el que se encuentran, las características de ese hábitat, porque como les comentaba, si un hábitat tiene ciertas especies, pero este hábitat comienza a sufrir transformaciones, a lo mejor por los cambios climáticos, poco a poco van desapareciendo estas especies. Entonces, por eso es de suma importancia hacer este tipo de clasificaciones, ¿sale? Aquí tenemos otro árbol filogenético, en lo cual vemos a los dominios, que es el dominio bacteria, el dominio arquea y el eucaria. ¿Sale? También se establecían aquí, o más bien aquí ya vienen descritos los 5 reinos, recuerden cuáles son, que es el monera, el fungi, el protista, el animalia y el plantae. Entonces, aquí los tenemos en estos 3 dominios, ¿sale? Por ejemplo, en el bacteria vamos a encontrar Aláquifex, Termotoga, bacteroides, Plactómices, cianobacterias, protobacterias, ¿sale? Y por ejemplo en el arquea vamos a encontrar halófilos, Metanococcus, perdón, Pyridictium, y en el eucaria aquí ya vamos a encontrar lo que es los animales, el reino fungi, que es el de los hongos, las plantas, los flagelados, tricómodas, ¿sale? Entre otros. Entonces, estos árboles son de suma importancia para poder clasificar y que se nos haga un poquito más sencillo poder entender por qué pertenecen ciertas especies a ciertos dominios o a ciertos reinos, ¿sale? Ahora vamos a ver otro concepto muy importante que es LUCA, ¿sale?
LUCA se refiere, está en inglés, dice las Universal Common Ancestor. Todos los seres vivos actuales, absolutamente todos, incluido el ser humano, nosotros, vamos a descender de un único organismo que vivió hace más de 3.500 millones de años, al que llamamos LUCA, ¿sale? Entonces, LUCA se refiere a que nosotros, tanto el ser humano como plantas, animales, tenemos un ancestro de donde nosotros hemos ido evolucionando, ¿sale? Por ejemplo, nosotros en una de las clases anteriores les comentaba que había el Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens sapiens, que es la evolución hasta donde nosotros hemos podido llegar. Entonces, el LUCA se refiere a nuestros ancestros de donde nosotros hemos ido evolucionando, ¿sí? Entonces, estos temas son muy, muy importantes que conozcan para saber un poquito cómo es que nosotros hemos ido cambiando a través del tiempo. Bueno, entonces ahora, a partir de este tema que es la filogenia, que acuérdense que son construidas para poder clasificar a los seres vivos según su anatomía, fisiología y su desarrollo. A partir de aquí vamos a encontrar un tema muy importante y muy interesante que es el registro fósil, ¿sale? Una de las funciones de estos fósiles es poder realizar una evidencia morfológica y molecular de nuestros antepasados o de los primeros organismos que existieron en la Tierra, para poder así entender un poquito todos esos cambios evolutivos y para saber cuáles son las características genéticas o moleculares que nos unen a esos organismos, ¿sale? Si bien es cierto que muchas especies ya desaparecieron, quedan otras que son descendencia de, les explicaba en alguna de las clases también, por ejemplo, del mamut que ya está extinto, una descendencia es el elefante, ¿sale? Otro caso que tenemos aún en existencia y que surgió desde millones de años atrás son los reptiles, por ejemplo, el cocodrilo, ¿sale? Entonces, esta especie tiene millones de años que ha existido y que aún podemos tener la dicha o la satisfacción de tenerlo todavía, ¿sale? Entonces, en la siguiente clase vamos a conocer todas estas características de los registros fósiles. También les voy a explicar cómo es que se logran dar, cuáles son las condiciones también que debe tener el clima o el ambiente para que se puedan llevar a cabo estos fósiles, porque no de la nada se pueden realizar, ¿eh? No crean que es tan fácil, debe haber ciertas condiciones del clima o del lugar en el que se encuentran las especies para poderse desarrollar o para poderse formar un fósil. Y se los voy a mostrar en la siguiente clase, ¿sale? Entonces, analicen bien este video, por favor, entiendan, vayan comprendiendo un poquito lo que es la filogenia, para qué nos sirven los árboles filogenéticos. Y en la siguiente clase, que es el día de mañana, vamos a hablar ya del registro fósil, de los fósiles, y presten mucha atención porque vamos a realizar otra práctica, ¿sale? Es muy sencilla, pero también es pues es un poquito para que salgan de la monotonía de estar escribiendo todo, de estar leyendo, ¿sale? Entonces, vamos a hacer una práctica para que se distraigan un poquito de todas estas actividades que han sido escritas, ¿sale? Entonces, estén al pendiente porque les voy a decir en la clase siguiente cuál es el material que vamos a ocupar, cuál es el tiempo aproximado que se necesita para poder realizar la práctica y la calificación que vale, ¿sale? Entonces, mientras vayan haciendo las actividades que tienen para el día jueves, que es lo del artículo científico, que son las 10 especies en peligro de extinción, y su cartel, ¿sale? Entonces, por el día de hoy no les voy a dejar actividad sobre este video para que vayan
realizando lo que tienen pendiente para entregar el jueves y el sábado, ¿sí? Y estén al pendiente también de lo que vamos a utilizar para su práctica. Bueno, chicos, entonces esto es todo por hoy. Dudas, comentarios, ya saben, vía Classroom, por favor. Y estoy al pendiente para resolver sus dudas, ¿sale? Entonces, que pasen bonito día, chicos.